y a veces dicen, este no es mi don. Cada hermano tiene una opinión diferente sobre el evangelismo. Pero yo no quiero aquí criticar a los que tengan diferente opinión, y mucho menos. Es para animarles, porque la palabra de Dios habla algo sobre estos hermanos, ¿verdad? Que pues que tienen ciertas dudas o ciertos muros en su vida referente a esto. Y decía que cada hermano tiene su opinión diferente sobre el evangelismo. Pero si le preguntáramos al apóstol Pablo, ¿qué nos diría? ¿Cuál sería su opinión sobre el evangelismo? Sabemos que Pablo fue el primero en casi todo. Fue el más grande pecador y el más grande perseguidor de la iglesia. Luego fue el gran pecador, el más gran pecador, pero convertido al evangelio. Fue el más grande escritor. La mitad de la Biblia tiene la culpa él. Fue el más grande pastor y maestro. Y el más grande evangelizador. ¿No? Pablo recorrió más territorio que todos los apóstoles conjuntos predicando el evangelio. El Nuevo Testamento registra que Pablo realizó 3 viajes misioneros, llevando el mensaje de Cristo por Asia Menor y Europa, por muchos países. Lo pueden ustedes ver, los 3 viajes misioneros, en internet lo tenemos para que lo puedan ver. Y sabemos, a través de las Sagradas Escrituras, la opinión que tenía del evangelismo, que no era otra que esta que hemos leído en esta mañana. Decía, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciare el evangelio. Mirad, Pablo tenía un sentimiento de deber, el sentimiento de que Dios le había dado un trabajo para hacer y que tenía que hacerlo, le gustare o no. Muchos de nosotros estamos incómodos con este tipo de motivación, pero Pablo lo sintió, dijo, no tengo otra opción en el tema de la evangelización, Me guste o no, tengo una comisión que cumplir, y si quiero que mi vida sea de valor para Dios, más me vale hacerlo. Esa es la opinión de Pablo, ¿no? Y es precisamente de esta última frase, de este versículo del capítulo 9 y versículo 16, de la que les quiero hoy, pues, compartir y hablar. Ay de mí, si no anunciare el evangelio. Mirad, según algunos diccionarios de la Biblia, la palabra ay es una exclamación muy común que expresa lástima, pena. Otros diccionarios que he estado buscando en la palabra significa pobre de mí. Y esa es la que más se ajusta a lo que yo quiero compartirles hoy. Pobre de mí si yo no anunciare el evangelio de Cristo. La palabra pobre significa también triste, infeliz, pecador de mí, ¿sabes? Eso es lo que significa, ¿no? Y también, pero la palabra ay es también una palabra a tener muy en cuenta, porque tiene muchos significados y se usaba mucho en el Antiguo Testamento. Los voceros de Dios, esas personas que hablaban al pueblo por medio de Dios, les hablaba a ellos y ellos hablaban al pueblo de Dios, ¿no? Pues se la usaban mucho estos ayes, ¿verdad? Y esa palabra tiene muchos significados, ¿no? Y significa para muchas, la utilizaban para muchas cosas, para muchos términos, ¿verdad? La utilizaban para lamento. Yo tengo las citas de la Biblia, pero no, porque se nos haría muy largo. Significaba lamento, significaba advertencia, significaba angustia, significaba compasión. Para todo esto lo utilizaban esos profetas,
esos voceros de Dios, ¿verdad? Que hablaban al pueblo. Pero este ay de Pablo, ¿sabes lo que significa? Significa compromiso. Compromiso. Ay de mí, si no fuera yo capaz de predicar el Evangelio. Pobre de mí, si yo no soy capaz de predicar el Evangelio, ¿verdad? Y entonces ese ay significa compromiso. Entonces vamos a hacer preguntas en esta mañana. Prepárense porque voy a hacer preguntas. No. Pero la primera pregunta que nos hacemos todos, y yo incluido, es ¿por qué me es impuesta la necesidad de predicar el Evangelio? Porque es una necesidad que nos es impuesta, hemos dicho. ¿Por qué? ¿Por qué me es impuesta esa necesidad? ¿Por qué están los pastores de esta iglesia tan pesados con el evangelismo? ¿Por qué? ¿Por qué la palabra de Dios habla tantas veces de hay que ir a predicar el evangelio a las calles? ¿Por qué? ¿No? Bueno, pues la primera es porque el Señor nos ha llamado para eso, para predicar el evangelio. Para eso nos ha llamado, hermanos, para predicar el evangelio. Obviamente nosotros no hemos sido llamados del mismo modo que Pablo, que fue a través de una visión, ¿no? Pero sí hemos sido llamados por Dios con el mismo propósito, anunciar el evangelio. Marcos 16:15 dice la palabra que dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces todos los cristianos hemos sido llamados por Dios, pero ¿a qué? A predicar el evangelio, no a dar conferencias sobre superación personal, no para hacernos famosos a nosotros mismos y sentirnos orgullosos de que hacemos algo. ¡Ay, he salido a evangelizar, qué bien! No, sino a predicar el evangelio de Cristo. Para eso hemos sido llamados, ¿no? Pedro, en su primera carta, y en el capítulo 2 y versículo 9, nos dice, pero ustedes que me están oyendo en esta mañana, dice, son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Dice, Él los eligió. ¿Para qué? Para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llama a salir de la oscuridad para entrar en la luz maravillosa. Para eso nos ha llamado Dios. Para anunciar esas obras que predican cómo salir de esa oscuridad en que vivíamos y en la que vive mucha gente para entrar en esa luz maravillosa. Entonces el mandamiento, hermanos, de esta mañana trata de dar a conocer el Evangelio de Cristo. ¿A quién? ¿A quiénes? En Marcos 16:15 lo hemos leído, una parte. Dice, ir y predicar el Evangelio, ¿a quién? A todo el mundo. A todo el mundo. Y en Mateo 28:19... también en lo que es conocido por la Gran Comisión, dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, ¿a quién debemos predicar el Evangelio? A todo el mundo y a todas las naciones. Amén. Ese es el mandamiento, esa es la orden que nos da el Señor. Predicar el Evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, a todo el mundo y a todas las naciones. ¿Y quiénes son los que tienen que predicar, a dar a conocer las poderosas obras de Dios? ¿Quiénes? La iglesia, sí señor, la iglesia. Somos nosotros. La iglesia la formamos cada uno de los que estamos aquí. Cada uno, ¿no? Mirad, la iglesia primitiva, la que vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, entendió esto muy bien, ¿no? No como un mandamiento exclusivo para los apóstoles, como hay alguien que dicen por ahí que es solamente exclusivo para los apóstoles, sino para todo aquel que es discípulo de Cristo. Mirad,
hay gente que es que dice que solamente es para los apóstoles. En Mateo 28, 19, cuando empieza la Gran Comisión, dice, y el Señor habló a los 12 discípulos. Entonces se basan en ese número, en 12, de que este mandamiento, esta Gran Comisión, era para esos 12 discípulos. Pero luego vemos que en el libro de los Hechos predicaba el Evangelio no solamente los 12, Pablo no estaba incluido en esos 12. Y sin embargo luego vemos que fue el más grande predicador del Evangelio, ¿no? Entonces dice que hoy en día esos 12 discípulos solamente son los pastores, los que tienen que predicar el Evangelio, porque dicen que para los demás es una carga, ¿sabes? Y eso lo dice gente con mucho entendimiento de la Biblia. Bueno, no sé hasta qué punto, pero lo dicen, ¿eh? Entonces, yo no quiero contradecir lo que digan esta gente, pero sí quiero que sepan que este mandamiento era para toda la iglesia, porque lo dice, porque lo diga Esteban, sino porque lo dice la palabra de Dios. Mirad, vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 8. Pablo fue el que fundó esta iglesia. Él fue a Tesalónica y allí no había iglesia y él fundó la iglesia. Cogió a un grupo de personas, les empezó a hablar del Evangelio, él les enseñó el Evangelio, él fundó la iglesia. Si los que asistimos cuando estuvimos estudiando este libro, los martes vimos que casi era, ¿no? Entonces llegó un momento que esta gente pues maduró, entendió el Evangelio, aceptó a Cristo en su vida, y les dice Pablo ya en el capítulo 1 y versículo 8, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Asia, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hacer nada. Eso decía Pablo. Yo ya os he predicado el Evangelio, he fundado la iglesia, he puesto los fundamentos, ahora corresponde ¿a quién? A la iglesia, a salir a predicar el Evangelio. Ya Pablo no tenía necesidad, ya él había puesto el fundamento, había predicado el Evangelio, la gente sabía, y ya le dijo, ahora sois vosotros. Dice que esa palabra había sido divulgada, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Dice que vuestra fe se había extendido. La iglesia de Tesalónica no se quedó con el Evangelio, sino que comunicó el Evangelio a través de la palabra de Dios. Pero no solamente la iglesia de Tesalónica, también en Romanos capítulo 1 y versículo 8, esa iglesia en Roma también. Dice, primeramente, decía Pablo, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y ya 2 veces, en estos 2 primeros versos que hemos leído, hay una palabra que es copiada, ¿no? Que salen los 2, y es divulgar, ¿no? ¿Qué significa la palabra divulgar? Tiene que significar algo importante cuando Pablo la repite varias veces, ¿no? Por divulgar es hacer que un hecho, que una noticia, una lengua o un conjunto de conocimientos llegue al conocimiento de muchas personas, de muchas. Eso dice los diccionarios, de muchas personas. Por eso Pablo utilizó esa persona, divulgar. Porque estas noticias, estas buenas nuevas del Evangelio tiene que llegar a muchas personas, ¿verdad? Y esto ocurrió en la iglesia de Roma, pero también en la iglesia primitiva, en la iglesia en Jerusalén, también pasó lo mismo. En el libro de Hechos, capítulo 6 y versículo 7, vemos también que decía que la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Igualmente, ¿quién eran estas personas que divulgaban esta palabra? La iglesia. Entonces, hermanos, el Señor nos ha llamado a la iglesia a predicar el Evangelio, a todos. Entonces,
¿qué estamos viendo en estos versículos? Pues que la Iglesia se convirtió en reproductora del mensaje de salvación, y es la reproductora del mensaje de salvación. Para estas iglesias, el Evangelio era patrimonio de la humanidad, no solamente de unos cuantos, era patrimonio de la humanidad y no exclusivo de ninguno de nosotros. Es por eso que no podemos quedarnos con él. Si nosotros estamos aquí hoy, gracias fue a que alguna persona se acercó a nosotros y nos habló del Evangelio y no se quedó con él. Yo recuerdo ese hombre y todavía él vive y yo doy gracias por él todos los días, gracias por él, a Dios por él, porque él no se quedó con ese Evangelio, él lo compartió conmigo y lo compartió de una forma muy especial. Pero ¿qué hubiera sido de mí si ese hombre me hubiera visto y hubiera dicho que se busque la vida? Entonces, ahora una pregunta en esta primera pregunta. ¿Quiénes son los que forman la Iglesia servidores de vida? Pues nosotros somos los que tenemos que predicar el Evangelio, hermanos. Porque si no, ay de mí, oh pobre de nosotros, si no predicamos el Evangelio. Porque ser parte de la Iglesia de Cristo nos obliga a hacerlo. Nos obliga a hacerlo, tener en cuenta este detalle. No os obliga al pastor ni os obliga a Yaneli, que es la responsable del evangelismo. Nos obliga el Señor a hacerlo, a salir a la calle a predicar el Evangelio. A predicar el Evangelio allí donde estés. Los martes lo decimos. Cada situación que tú vives el día a día es una oportunidad que Dios te da a predicar el Evangelio. Cuando lleves a los niños al colegio, cuando vas en el medio de transporte, cuando esas situaciones diarias, Dios te da la oportunidad de predicar el Evangelio. Y es importante también lo que compartíamos. En Colosenses 3:2 viene una oración que decía Pablo a los colosenses, que antes de salir de casa, que podamos hacer esa oración de Señor, te pido en este momento que voy a ir a llevar a los niños al colegio, o voy al mercado, o voy donde vaya, que nos abras puertas para poder predicar el Evangelio. Creo que es Colosenses 3, capítulo 2, no lo sé muy bien, pero en Colosenses sí viene. Es importante hacer esa oración, Señor, ábrenos puertas. Vamos a ir al hospital a mirarnos, a que nos miren, Señor, ábrenos puertas para que yo pueda predicar el Evangelio. Al médico, a la enfermera o a ese paciente que está a tu lado, en cualquier sitio. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Porque hay muchos hermanos que sienten que no están preparados o que este no es su ministerio. Si piensas que ese es tu ministerio, olvídalo. Olvídalo porque ya has visto para quién es. O tal vez a este hermano le cueste mucho. No pasa nada. No pasa nada, no te desanimes. ¿Sabéis por qué? Porque el Señor nos capacita para predicar el Evangelio. El Señor nos capacita, hermanos. Si el Señor te llama, no te va a abandonar. Porque si el Señor sabe que tú no vas hasta la altura de las circunstancias, el Señor no te llama, no te va a dejar. El Señor nos capacita para predicar el Evangelio. Mirad, Noé fue capacitado por Dios para hacer el arca y no era carpintero. No era carpintero. Moisés fue capacitado para ser un libertador después de ser de un pastor de ovejas. ¿Y David? David, que era un pastor de ovejas, y Dios le capacitó para ser rey de Israel, ¿verdad? Pablo, después de ser un perseguidor de cristianos de la Iglesia, fue capacitado por Dios para ser uno de los más grandes predicadores de la historia. El punto es que si Dios te llama a realizar un trabajo es porque Él te va a dar todo lo que necesites para realizarlo. No tengas miedo. No tengas miedo. Dios nos llama a los capacitados. No, si no a mí no me hubiera llamado. Dios llama a los que no lo están para capacitarlos. Tenerlo en cuenta, es importante. Por eso Pablo en 1 Corintios
capítulo 1, versículos del 26 al 29, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios nos escogió a nosotros para eso. Si Dios te ha llamado para predicar el Evangelio, Dios te va a capacitar. Dios te va a dar con qué, ¿verdad? Dios quiere prepararnos a lo que el mundo considera poco prometedores, ¿no? Y hacernos útiles. ¿Para qué? Para servir a la causa de Cristo. Mirad, quiero que vayamos al libro de Éxodo, al capítulo 3, y muy rápidamente les voy a contar una historia, porque son excusas, esto que vamos a leer, son excusas muchas veces las que ponemos, o no excusas, a lo mejor yo qué sé, no quiero decir que sean excusas, pero que nos suele pasar, hay veces que nos suele pasar, y muchas veces por comodidad, por pereza, ¿no? Pero en el libro de Éxodo, capítulo 3, Dios llama a Moisés para un trabajo duro, especial, un trabajo para personas íntegras con un corazón en la obra de Dios. Ese trabajo era sacar al pueblo elegido de Dios, sacarle de la esclavitud, acompañarle, pastorearle, hablarle. Fijaros, durante todo ese tiempo, él tenía que estar animando, él tenía que estar dando consejos. Era un trabajo fuerte, un trabajo duro, y Moisés lo sabía, Entonces, Dios le explica su plan general a Moisés. De los capítulos 7, de los versículos 7 al 10, le dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y le dice a Moisés: ve, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Yo me imagino a Moisés, tú imagínate que Dios te llama y nos da un mensaje como este: has sido elegido para sacar a mi pueblo de la esclavitud, ¿no? ¿Y qué dijo Moisés? Se le vino el mundo encima. Dice en el versículo 11 y 12, dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Y es algo que muchas veces nos suele pasar, ¿no? ¿Quién soy yo para que Dios tenga tanta misericordia de mí? ¿Quién soy yo para que Dios muestre tanto amor por mí? ¿Quién soy yo para que mis hermanos me amen tanto? ¿Quién soy yo para que Dios me dé este privilegio de poder salir aquí y poder compartir la palabra con todos vosotros? ¿No? Pero más que algo así bueno, era una excusa de Moisés. ¿Y quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Pues si te ha llamado Dios, por algo será. Sería una buena contestación, ¿no? Y fijaros lo que le respondió el Señor. Dice: ve, porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo. El Señor ha prometido estar con nosotros, no solamente en ese momento que Él nos llama, sino ¿cuánto? Todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Entonces esto podría ser una excusa, una pega de Moisés, ¿no? ¿Quién soy yo? Si yo soy un pobre pastor de ovejas, un pobre pecador, ¿no? Pero si Dios te ha llamado, Dios
te va a capacitar para hacerlo. Otra de las excusas que puso en el capítulo 4, adelantamos un capítulo, y vemos también aquí otra de las excusas muy frecuentes que usamos, o excusa, o lo digo muchas veces por pereza, yo qué sé, por comodidad. Y Moisés le da un nuevo pretexto. En el versículo 11, capítulo 4 y versículo 10, dice que entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! No, perdón. A ver, es que me estoy liando un poquillo. Bueno, sí, le sigue hablando de ese problema, de que él tiene que ir a sacar al pueblo elegido por Dios, sacarle de Israel. Y entonces le dice en el versículo 10, capítulo 4, versículo 10, dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Otra excusa. Esto sí que era una excusa, hermanos. Eso era una grande excusa, porque Moisés no era torpe al hablar, ni era hombre de poca palabra. En Hechos 7:22 dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en su obra. Fijaros qué excusa. No quería ir. Decía que el evangelismo era para otro. Es que yo no sé hablar. Es que me cuesta mucho, claro. Y a los demás. No es fácil. Hay mucha presión. Ayer la gente chillaba por la calle, desde las ventanas. Nos decía que nos calláramos. Pero ahí la hermana se mantuvo fiel, porque ella sabía que Dios estaba con ella. Y eso es importante. Dios nos capacita, hermanos. No hay que temer, ¿verdad? Y a Moisés le dijo el Señor a Moisés: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y ciego? ¿No soy yo Jehová? Pues ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Así que ya no tienes excusa, hermanos. Para el sábado que viene, poder subirte a ese banco y poder predicar la palabra de Dios. Entonces, si era poderoso en sus palabras y en sus obras, ¿qué le pasaba a Moisés? Pues que había perdido su confianza, ¿no? Su confianza en sí mismo, no en Dios, ¿no? Pues lo que necesitaba era la confianza de Dios, porque su confianza en sí mismo había perdido. Y eso a veces que nos pasa, perdemos nuestra confianza en nosotros mismos, Pensamos: es que no voy a ser capaz, es que no voy a decir las palabras, es que no me voy a acordar. No pasa nada. Dios te va a dar las palabras que vas a necesitar para poder predicar el evangelio. Mira, otro ejemplo lo tenemos en Jeremías. Jeremías también fue una persona que fue llamado por Dios con un mensaje también para llevar a cabo, ¿no? Dice en el capítulo 1 y versículo 4 del libro de Jeremías, dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Me dijo Jehová: no sigas, soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto 1000 palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. No valen excusas. Dios te va a capacitar. Si Dios te está llamando, ya ha llamado a la iglesia a predicar el evangelio, porque nos va a capacitar. Nos va a capacitar. Entonces, ¿y sabéis por qué Dios nos va a capacitar para una tarea? Porque Dios nos valora, nos tiene en cuenta. Es un privilegio que Dios te llame, que Dios nos llame para esto. Qué gran privilegio. Que el Dios, el creador del mundo, el hacedor de los cielos y de la tierra, nos llama a ti y a mí, a todos, para hacer un trabajo, una obra. Por eso nos capacita, porque nos valora, porque Él sabe que somos capaces de hacerlo. Él lo sabe, por eso nos llama.
Si no, no nos va a llamar, ¿no? Y quiere usarnos, hermanos, para bendecir a otras personas. Dado que Dios nos ha dado todas las herramientas necesarias para realizar el trabajo de la predicación del Evangelio, y si no lo hacemos, pobre de nosotros, si no lo hacemos. Porque si no lo hacemos, ¿sabéis qué pasa? Estamos echando a la basura toda inversión que Dios ha hecho en tu vida. Toda esa inversión que Dios está haciendo en tu vida, si no lo hacemos, la estamos tirando a la basura. Así que tengamos en cuenta, no me vengáis con excusas. Dios nos capacita, hermanos, Dios nos capacita. Yo cada vez que salgo aquí, me tiemblan las piernas. No duermo por las noches, lo digo, pero estoy seguro y estoy convencido de ello, que lo voy a hacer más bien, más mal, hablando peor, tartamudeando, pero sé que si Dios me ha llamado aquí, es porque Dios me va a capacitar para ello. Así que tenerlo en cuenta, hermanos. Mirad, otra de las cosas a tener en cuenta de por qué nos es impuesta la necesidad de predicar el Evangelio, es porque la predicación del Evangelio produce creencia en nuestros hermanos, de esas personas que están en la calle que no creen. Predicar el Evangelio produce creencia. Nadie nace siendo creyente. No creo que nadie haya nacido siendo creyente, ¿no? Cada uno a su debido tiempo y con conciencia decide si creer en Cristo o no creer, ¿no? Pues, pero hay algo que nos va a ayudar a tomar la decisión correcta, ¿no? Es decir, que nos va a ayudar a inclinarnos a creer. Y no es otra cosa que es oír el Evangelio de Cristo. En Romanos 10:13, buscad Romanos 10:13, o lo ponemos, creo que lo van a poner ahí. Dice la palabra, dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Partiendo de esta verdad, Pablo desarrolla un hilo de pensamientos que enseña la necesidad de predicar verbalmente el Evangelio a toda criatura. Seguimos al versículo 14. Y dice, entonces hemos dicho que todo aquel que invocar el nombre será salvo. Y Pablo sigue diciendo en el versículo 14, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Mirad, Pablo presenta una cadena aquí. Tengan en cuenta esto, voy a decir despacio para que lo retengan y lo mediten. La gente invocará al Señor si creen en Él, ¿no? Pero creer en Él depende de oír de Él, de Cristo, ¿no? Pero oír de Él depende de que alguien le predique. Y predicarle... Pero predicarle depende de ser enviados por el Señor. ¿Lo han entendido? La gente invocará al Señor. Dice que aquel que le invoque el nombre del Señor será salvo. Pero la gente invocará al Señor si creen en Él. Pero creer en Él depende de oír hablar del Evangelio. Y para oír del Evangelio depende de que alguien le predique. Y para que predicarle depende de que ser enviados por el Señor, ¿no? Y si os dais cuenta, el énfasis de este versículo no está en la predicación. ¿Sabéis en qué está? En el predicador. En ti y en mí, en el evangelista, en ese que salen a predicar el Evangelio, ¿no? El Evangelio de Cristo, las buenas noticias, no podrán ser oídas y creídas por otros que necesitan salvación, sin uno que les predique, sin un predicador. No van a poder. Su fe va a estar intacta, porque no saben, no han oído la palabra de Dios. Dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita para que esa fe pueda resucitar? Oír la palabra de Dios. Por eso es importante
salir a la calle a predicar el Evangelio. Mirad, un ejemplo lo tenemos en en Hechos, capítulos 8. Habla de Felipe el evangelista. Hechos, capítulos 8. A partir del versículo 26. Pero fijaros cómo viene la historia. Si leemos el contexto anterior de esta historia, vemos que Felipe estaba en Samaria, predicando el Evangelio. A partir del versículo 4 dice que Saulo estaba persiguiendo a la iglesia y que fueron esparcidos por todos los lados, ¿no? Y dice en el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. O sea que Felipe estaba en Samaria, allí predicando el Evangelio, y allí era tremendo lo que estaba haciendo allí Felipe, ¿no? Y sin embargo Dios le llama y le dice, mira, deja todo eso que estás haciendo, muy bonito, muy grande para la obra de Dios, pero ahora vete al desierto. Y muchas veces no lo entendemos. Si estoy aquí tan bien, estoy en esta iglesia tan cómodo aquí, los domingos calentitos, escuchando la palabra de Dios, y ahora Dios me dice que me vaya al desierto, que me vaya a esos valles llenos de huesos muertos. El Señor también, no veas cómo es, ¿no? Pero Felipe entendía, sabía de la obediencia a Dios, y dice que se fue. Dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Dice que allí se encontró con un etíope, una persona etíope que era eunuco, que era funcionario de Cadance, reina de los etíopes. Y dice que él estaba leyendo pues el Antiguo Testamento, leyendo el libro de Isaías, ¿no? Un rollo de esto, yo no sé lo que, muy bien, ¿no? Y dice que el Espíritu, el Espíritu que iba con Felipe, por eso es importante lo que hablamos el otro día y también el domingo pasado, que es importante, no ir solos a esos sitios. Tenemos que ir en el Espíritu de Dios, que es el que nos va a guiar, es el que nos va a cuidar, es el que nos va a proteger, es el que nos va a dar palabras, ¿verdad? Y Felipe dice que fue con el Espíritu, ¿no? Y se acercó y se juntó a ese carro. Dice que le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo, no hay nadie que me lo explique. Si no me lo explica nadie, ¿cómo iba a creer este hombre? Él estaba leyendo al profeta Isaías porque él tenía alguna inquietud en su corazón. Dice que venía de Jerusalén, ¿no? Entonces, él tenía alguna inquietud espiritual y él leía pero sin entender. Y entonces Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y dijo, no, porque no hay quien me lo explique. Si Felipe se hubiera callado, este hombre hubiera seguido igual, siendo un religioso, yendo cada año a Jerusalén y no hubiera pasado nada. Pero ¿cuál fue la cosa? Que él le habló del Evangelio, le explicó el Evangelio y le dijo, el pasaje de la Escritura que lees es este. Como oveja de la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y dice que respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Dice entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Fijaros el impacto que le hizo a este hombre el Evangelio de Jesús, esa buena noticia, que dijo, ¿qué me impide
que yo pueda ser bautizado. Y dijo, ¿crees? Sí, al agua. ¿Pero por qué? Porque le predicó el Evangelio, porque le explicó las Sagradas Escrituras, porque le enseñó el camino a seguir. Y ese es nuestra obligación, hermanos. Esa es parte de nuestro trabajo. Salir, pero hablar a la gente, hablar de las Escrituras, hablarle el significado de la palabra de Dios, ¿verdad? Como decía antes, tenemos el privilegio de darles a la persona la oportunidad de que crean, de que vean los milagros de Dios. La realidad es que nosotros somos creyentes ahora porque alguien nos permitió oír el Evangelio, como decíamos antes. Mirad, muchas veces también, y a lo mejor me he saltado el punto, pero me ha venido a la memoria ahora, muchas veces de las excusas que ponemos es que no conozco mucho las Escrituras, no sé qué hablar, no sé qué decir, pero hay una historia también del endemoniado Gadareno. Este hombre que tenía un montón de espíritus malignos, un montón de cosas, dice que Dios le sanó. Viene en el Lucas capítulo 5, versículos 1 al 20, pero para no leerlo mucho. Dice que Dios le sacó todos los espíritus que tenía, ¿verdad? Los echó a unos cerdos, bueno, hizo un milagro en su vida, ¿no? Este hombre estaba atormentado por tantos demonios, tantos espíritus malos, ¿no? Que llegó a tener paz en su vida, como lo vamos a ver luego un poquillo más adelante. Pero lo que voy, dice que al final, ya cuando estás salvo de tantos espíritus, le dice, Señor, déjame que te siga. ¿Y qué le dijo Jesús? No, vete a tu familia y cuéntales lo que Jesús ha hecho en tu vida. Este hombre no había ido a ningún seminario, ni había leído la Biblia, estaba endemoniado, ni tenía ningún don de maestro ni de pastor. Entonces, ¿cómo le manda a Jesús a que vaya a su casa a contar lo que Dios había hecho en su vida? Dios había hecho un milagro. ¿Dios ha hecho un milagro en tu vida? Pues ya tienes testimonio, ya tienes palabra de Dios para contar. Ahora ves a tu casa y cuentas lo que Dios ha hecho en tu vida. O sea, que no vale decir, es que yo llevo poco tiempo, es que si Dios ha hecho un milagro en tu vida, ya tienes testimonio para poder predicar el Evangelio. Seguimos y vemos que otra necesidad de predicar el Evangelio es porque el Evangelio produce paz a las personas. Y eso es algo que hoy en día necesita el mundo entero, ¿no? La triste realidad es que no vivimos en un mundo de paz. La paz no prevalece en el mundo, hermanos, y muchas veces tampoco en el corazón de las personas. Por una u otra razón, hay mucha gente que no vive con tranquilidad en su espíritu. Pero es Satanás el culpable de todo, que no quiere que tengamos ni paz social ni paz espiritual. Pero la paz sí es posible. Pero necesitamos primero alcanzar la paz espiritual para luego poder alcanzar la paz social. ¿Y sabéis por qué necesitamos paz? Mirad, los corazones que están en los valles de los huesos secos, me refiero a esos barrios, a esas plazas, a esas personas que cuando oyen hablar del Evangelio se transforman y empiezan a blasfemar, ¿no? Están en guerra con Dios, están en guerra con Dios y están en conflicto, ¿verdad? ¿Sabéis por qué están en guerra con Dios? Están en guerra con Dios porque a causa de sus pecados, ¿verdad? A causa de sus pecados están en guerra con Dios. Tienen una lucha espiritual. No quieren oír hablar de la palabra de Dios, les molesta. La verdad les incomoda. ¿Por qué? Porque están en guerra con Dios. El pecado lo único que te trae es una guerra espiritual contra Dios, ¿no? Entonces, si toda guerra se origina cuando damos lugar al pecado en nuestra vida, la paz, ¿cómo se puede originar? Cuando Dios obra en nuestra vida. Entonces,
a esa gente que está en guerra con Dios por causa del pecado, y lo que tenemos que hacer es hablarles del Evangelio para que Dios actúe en su vida. Dice la Biblia, en capítulo de Hechos, versículos 10 y 36, dice que nosotros debemos anunciar el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, el Señor de todos. Es por eso que la Biblia reconoce a aquellos que predican el Evangelio, personas que están llevando la paz a la gente. Dice Romanos 10:15, siguiendo aquel libro que habíamos hablado, dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Fijaros, predicar el Evangelio de Jesucristo, hablar de las buenas nuevas, es llevar la paz a esas personas. Es llevar la paz a esas personas que están sin paz, que hablas con ellas y todos son problemas, situaciones complicadas, luchas interiores, ¿verdad? Dice que nosotros, al predicar esa palabra, a predicar las buenas nuevas, llevamos paz a esas personas. Entonces, no predicar el Evangelio, en este caso, ¿qué es? Contribuir a la guerra. Y nadie quiere contribuir a la guerra, ¿verdad? Nadie. Entonces, predica el Evangelio. Lleva paz a esos corazones. Y terminamos con algo muy importante, hermanos. Nos es impuesta necesidad de predicar el Evangelio, porque el Evangelio produce esperanza. Amén. Esperanza. Qué palabra, ¿eh? Y esperanza es lo que carece la mayoría de las personas. La mayoría de ellas se encuentran desanimadas, con un futuro incierto. No saben lo que tiene preparado el mañana. Pero el mañana, no dentro de un mes, 2 meses, no, el de mañana. Lo que prevalece hoy en día en las noticias, por lo general, son todo puras desgracias, puras malas noticias. Estamos viviendo un tiempo difícil. Las guerras están causando miles y miles de muertos alrededor del mundo. Hay crisis económica, se ha agudizado el desempleo y ha aumentado la trata de personas y también ha aumentado la violencia intrafamiliar. Los divorcios y niños abandonados son cada vez más en común. No hay esperanza, ¿verdad? Y no quiero ser un portador de malas noticias, es la realidad, es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? En estos momentos puede parecernos que nuestras vidas se han quedado atrapadas en una tormenta violenta, ¿verdad? A medida que ola tras ola toda esta crisis amenaza nuestros barcos, nuestras vidas, y nos sentimos empujados por esas presiones poderosas que nos llevan a desanimarnos y a no tener ninguna esperanza. Cuando estamos así, necesitamos esperanza. El mundo necesita buenas noticias. Estamos cansados de oír siempre lo mismo, ¿verdad? Estamos cansados de poner las televisiones y guerras y asesinatos, ¿verdad? La gente necesita una noticia, ¿no? Por eso el mundo necesita el Evangelio, hermanos. Amén. Porque no tienen esperanza. Porque el Evangelio son las buenas nuevas o las buenas noticias. Y en este tiempo de Pablo, y desde el tiempo de Pablo se está predicando el Evangelio, que es la esperanza del mundo. Una vez, cuando el apóstol Pablo iba camino, creo que era de Roma, en el capítulo 27 del libro de Hechos, en el versículo del capítulo 27, dice que iba en un barco, que cogieron un barco y que llegó un momento en que se armó una gran tormenta, ¿verdad? Dice en el versículo 20, dice: y no apareció ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Fijaros, iban en un barco por la mar y de pronto una tormenta, dice que no tenían ninguna esperanza ya de salvación, ¿no? La situación era desesperada en esta historia.
Sin embargo, Pablo tenía esperanza, pero el resto de la tripulación no tenía esperanza, estaban perdidos. Ya se veían, ¿no? Estaban desesperados, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que Pablo se paró frente a ellos, ¿no? A aquellas personas que se sentían sumamente desesperadas y le dijo, en el versículo 22 de esta historia, dice, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Dice, ¿qué pasó? Que él los alentó, Pablo les alentó con buenas noticias. Le dijo que un ángel de Dios se había parado a su lado esa noche y había prometido que todos se salvarían. Y Pablo, ¿qué es lo que hizo? No se cayó de la buena noticia. Pablo eso le causó esperanza, él tenía esperanza en Cristo. ¿Pero qué hizo? La trasladó a los demás. Y así fueron salvos, ¿verdad? Así fueron todos salvos. No pasó nada, no hubo ningún muerto, ¿verdad? Entonces, tener esperanza es confiar en la palabra de Dios, es confiar en sus promesas. Es decir, confiadamente, como decía Job, yo sé que mi Redentor vive. Eso es tener esperanza, hermano, ¿verdad? Y sigue diciendo, y cuando mi piedra haya sido destruida, no importa, yo veré a Dios con mis propios ojos. Eso es tener esperanza en Dios. ¿Tú tienes esperanza? ¿Sabes que Dios es un Dios vivo, un Dios real, que está tocando corazones, cambiando familias? Pues eres afortunado. Amén. Porque tienes esperanza, ¿verdad? El Evangelio tiene esperanza porque nos enseñan que el Señor cuida de los suyos, hermanos. Que a su lado lo mejor está aún por venir. Que nadie nos va a arrebatar de sus manos. Nadie. Por eso, ay de mí, o pobre de mí, si no anuncio el Evangelio. Porque no estoy dando esperanza a un mundo caído y desesperado. Pobre de nosotros. Y quiero terminar en esta mañana con un detalle del apóstol Pablo que explica lo que significaba para él esta frase de ay de mí si yo no predicara el Evangelio. Vamos a ir al capítulo, a 1 Corintios, capítulo 9, donde hemos empezado. Mirad, Pablo, en este capítulo 9, no vamos a leerle todo, vamos a ir mirando algunos detalles, tenía cierto privilegio como ministro en la obra de Dios. Lo podemos ver en este capítulo. Por ejemplo, en el versículo 4, 9:4, dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Decía Pablo. Él tenía derecho de comer y de beber, ¿no? En el versículo 5 decía, además, ¿no tengo derecho a tener a una hermana como esposa? Como una esposa cristiana. En el versículo 5 dice, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana con mujer como también los apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿No? En el versículo 6 también tenía derecho a un buen trabajo. Dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿No? Y por último, dice que él merecía, porque la palabra de Dios lo dice, el recibir el sostén económico de parte de la iglesia, ¿no? Que él atendía. Él tenía derecho a tener ese sostén económico como ministro, como pastor de esa iglesia. Pero ¿sabéis una cosa? Dejó todo. No quiso saber nada de eso. Lo dejó todo. No quiso ni el sostén económico, ni tan siquiera, eso es algo ya un poco así, ¿no? Personal, pero ni tampoco se llegó a casar, ¿no? Dejó todo, ¿para qué? Solamente para ganar un alma. Todo eso que es importante para cada uno de nosotros, el tener un trabajo, el tener una esposa, tener un esposo, tener alguien que esté con nosotros, el poder comer, ¿no? El poder tener un buen sueldo,
todo eso dice que lo tiró como basura. Con tal de ganar un alma. Es fuerte, hermanos, es fuerte. Pablo lo dio todo por perdido, por solo predicar el Evangelio y ganar un alma. ¿Y nosotros? Sí, nosotros, cada uno de nosotros. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por causa del Evangelio? ¿Qué estamos dispuestos a entregar a Dios por predicar el Evangelio? Porque, hermanos, y lo vuelvo a repetir, la palabra de Dios dice, pobre de mí si dejo de predicar el Evangelio. Pobre de nosotros. Pobre de nosotros. Esto, lo único que hago en esta mañana es motivarles a ustedes, a todos, a predicar el Evangelio. Hemos hablado sobre la predicación de Pablo y hemos dicho que si no predico, no obedezco al Señor. Y si no predico, no ayudo a la gente, a los hermanos. Y Pablo dice, ay de nosotros si no predico el Evangelio. ¿Y por qué? Porque él sabía el castigo del silencio, ¿no? Porque quedarse callado sin dar a conocer el Evangelio sería como negar la encomienda que Dios nos ha dejado. Ser testigos de su amor. Testigos de su amor. ¿Y sabéis lo que es ser testigo? Testigo es el que ve algo y luego lo cuenta. Nosotros hemos visto algo en nuestra vida, hemos visto el amor de Dios, hemos visto vidas transformadas a nuestro alrededor. Somos testigos de algo. Tenemos que contarlo, hermano. Amén. Somos pregoneros del Evangelio. Pregoneros del Evangelio, hermano. Aleluya. Formamos parte de un grupo de privilegiados que honramos al Señor cumpliendo su misión. Amén. De ir y predicar el Evangelio de Jesucristo. Si no lo es usted, hoy puede convertirse en uno de ellos. Si es usted cristiano, si usted ha aceptado a Cristo, usted tiene que predicar el Evangelio. Amén. Usted tiene que predicar el Evangelio. Entonces, en esta mañana les invito a que puedan hacer ese compromiso hoy con Dios, de predicar el Evangelio. Si lo estás haciendo, gloria a Dios. Pero si no lo haces, que hoy te puedas comprometer. Que hagas ese compromiso con Dios. Que digas, Señor, me comprometo a poder hablar más y más del Evangelio, de la palabra de Dios. Dentro de la situación que nos encontremos, oportunidades no nos van a faltar. Desde que nos levantamos por la mañana, a ese hombre que te encuentras cuando vas paseando con el perrillo y le saludas, hasta que nos acostamos. Cuando vas a comprar la barra de pan allí a la tienda de Ton, que es el chino de mi barrio, cualquier situación es buena para hablar del Evangelio. Así que podamos comprometernos con Dios. Nos ponemos de pie, hermanos. Aleluya.